Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. El tema es 3 cosas que debemos de hacer nosotros que se nos ha pedido para ayudar a los demás, que es la limosna, la oración y el ayuno. Lo que vulgarmente le decimos LOA, L-O-A, LOA. La Iglesia nos pide que nosotros realicemos estas acciones a favor del prójimo, principalmente en la Cuaresma. ¿Qué significa la Cuaresma? La Cuaresma son 40 días de preparación antes de recordar la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo es la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Pues es en la Semana Santa. Entonces, 40 días antes de la Semana Santa, nosotros nos preparamos con estas 3 acciones: la limosna, la oración y el ayuno. La pasión de nuestro Señor Jesucristo es la Semana Santa, que empieza el Domingo de Ramos, cuando entra nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén, el Domingo de Ramos, donde la gente gritaba: bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas. Y vemos cómo el jueves celebra la última cena, la institución eucarística, la fiesta de la Pascua. ¿Cuál es la fiesta de la Pascua? Pues la fiesta de la Pascua es la que celebran los judíos cada año, porque salieron libres de haber estado 400 años en Egipto esclavizados. Aunque los primeros 100 años pues no eran esclavizados, ¿no? Porque ahí vivía José, el hijo de Jacob. Ya cuando llegó Jacob con sus otros hijos, pues José lo recibió muy bien a su padre Jacob, a pesar de que los hermanos de José, el soñador, lo habían vendido a un mercader y él había ido a parar a Egipto, y con su capacidad se había ya llegado a tener un buen puesto en Egipto como gobernador. Y recibe a su gente, recibe a su padre y a sus hermanos. Esto lo pueden ustedes ver en el libro del Génesis, lo pueden ustedes releer y estudiar para que se den cuenta de la historia. Duraron ahí 400 años, al final fueron esclavizados, y nos dice la historia que Moisés, elegido por nuestro Padre Dios, va a liberar a los hebreos de esa esclavitud. Entonces cada año los judíos celebran esa fiesta que se llama Pesaj. Nosotros decimos Pascua, ¿no? Pascua quiere decir paso de la esclavitud a la libertad. Eso lo celebró nuestro Señor Jesucristo el jueves santo. Después nuestro Señor Jesucristo, bueno, eso ya lo conocen ustedes, va a hacer oración al huerto de los olivos, en donde le dice a Pedro, Santiago y Juan que lo acompañen a orar, se quedan dormidos. Y nuestro Señor Jesucristo hace la oración ahí, llegan y lo apresan, guiados por Judas Iscariote, y lo llevan ante el Sanedrín, lo condenan a muerte porque nuestro Señor Jesucristo les dice que Él es el Hijo de Dios, que es el Mesías. Y eso era pena de muerte para los judíos, que alguien dijera eso. Todo eso pasa el jueves santo, es apresado nuestro Señor Jesucristo, lo llevan ante Herodes, ante Pilato. El viernes temprano lo mandan a crucificar, muere nuestro Señor Jesucristo a las 3 de la tarde. De las 12 a las 3 de la tarde hay una oscuridad plena, no fue un eclipse, no fue una tormenta de arena, porque duró 3 horas, ¿no? Nada dura 3 horas, ¿no? Para que esté oscuro el firmamento, el cielo. Nuestro Señor Jesucristo muere y es bajado de la cruz antes de las 6 de la tarde y es puesto en el sepulcro, porque ya en la noche del viernes, pues ya es la noche del sábado para los judíos. Recuerden que los judíos primero es la noche y después es el día. Y nuestro Señor Jesucristo resucita a los primeros minutos del domingo, que le decimos Domingo de Resurrección. Y bueno, toda esta semana es la Semana Santa, es la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y 40 días antes nos pide la Iglesia que hagamos estas 3 acciones: la limosna, oración y ayuno, estos 40 días antes de la Semana Santa. Pero bueno, pues vamos a hablar cada uno de ellos y vamos a ver el evangelio de cada uno de ellos para que lo tengan ustedes presente y lo puedan ustedes corroborar. Vamos a empezar con Lucas capítulo 10 del 30 al 36. Nos dice así la lectura, Lucas capítulo 10 del 30 al 36. Un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos lo asaltaron, le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verle, dio un rodeo y siguió adelante.
También un levita llegó a aquel lugar y cuando le vio, dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verle sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando yo vuelva. Pues bien, ¿cuál de estos 3 te parece que fue el prójimo del hombre asaltado por los bandidos? Palabra de Dios. Entonces aquí el Señor nos está poniendo un ejemplo muy claro de la limosna. Sí, porque quiero aclararles a ustedes que la limosna no es dar dinero. No es que ustedes digan: ay, voy a darle limosna a ese pobre hombre que anda en la calle pidiendo que no tiene que comer. Voy a darle limosna a ese viejito que no tiene dónde vivir y que vive en la calle. La limosna no es el que nosotros demos dinero. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente, ¿no? Porque muchas veces nosotros pensamos que cuando nosotros damos dinero, en el caso de una iglesia, ¿verdad? Que ustedes van en la iglesia, ¿verdad? Y dan dinero, ya esa es la limosna que ustedes están dando, ya con eso se sienten ustedes agradecidos, ¿no? Y comparecidos, y ya dicen: no, ya estoy cumpliendo. No, no, no. La limosna quiere decir ayuda al prójimo, eso quiere decir limosna. No nada más monetariamente, ¿no? Hay gente que cree que con que da un billetote en la iglesia, la charola, pues ya con eso, ¿no? Hay muchos pastores y guías espirituales y sacerdotes, pues que viven de eso, ¿eh? De la limosna. Te venden los sacramentos, están esperando ahí en sus cloacas, que pillas a que vayas a apartar una misa para cobrártela, para administrarte los sacramentos y cobrártelos, y que vayas a misa y pasan la charola para que les des dinero, ¿no? Y de eso viven, ¿no? En vez de que se pongan a trabajar, ¿no? Aunque hay muchos sacerdotes que trabajan arduamente y ellos, sí, pues, no tendrían tiempo de estar trabajando, ¿no? Pero ahí nos damos cuenta quién sí y quién no. Nosotros solos nos podemos hacer el análisis, ¿no? De quién sí y quién no está haciendo las cosas correctamente, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, pues el dar limosna no es dar dinero. El dar limosna es ayudar al prójimo. Y aquí nos dice la lectura muy claramente que pasa un sacerdote y no ayuda al prójimo. Yo me pregunto, eso parece que hasta en la actualidad está pasando. ¿Cuándo han visto que los sacerdotes andan en la calle ayudando a la gente? A los guías espirituales, a los pastores que andan ayudando a la gente. Sí, que estén dando, ellos presten su tiempo y su vida para cuidar a los enfermos, a visitar a los ancianos. Sí, no, al contrario. Sí, te predican y te dicen que te va a costar tanto, que les ayudes, que vayas y que colabores en el templo, en la parroquia, en el lugar en donde ellos están predicando, ¿no? Y hasta te piden tu diezmo, te piden tu apoyo económico, ¿no? Sí. Y después de todo esto, pues nos damos cuenta que pues se llenan de dinero, ¿no? Aquí muy claramente nos dice el Evangelio que pasa un sacerdote y ve al hombre desvalido y asaltado por estos perversos que iban por ahí y no le ayuda, hace un rodeo y no le ayuda. Un sacerdote que supuestamente está para ayudar a los demás, ¿sí? Y después nos sigue diciendo que pasa un levita. ¿Quién es un levita? Los de la tribu de Leví. Y este tipo de personas pues conocen perfectamente las leyes de nuestro Señor Jesucristo y bueno, en este caso de nuestro Padre Dios, no nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo pues, serían los apóstoles que conocían perfectamente las cosas de Dios. Pero aquí pasa un levita que conoce perfectamente la ley de Dios. Y a pesar de que conoce perfectamente la ley de Dios y sabe qué es lo que tiene que hacer, no lo hace. También rodea y no le ayuda al pobre asaltado. Entonces ahí nos damos cuenta que el que tú sepas mucho no te hace ya una persona idónea delante de la presencia del Señor. Es un problema muy grande que se tiene, ¿no? Porque mucha gente que va a misa, que son pastores y ya se sienten que... No, su ejemplo es crucial, ¿no? Es muy necesario. Hemos visto en la actualidad que hay muchos guías espirituales y pastores disfrazados, como nos dijo nuestro Señor, tengan cuidado, porque son lobos vestidos de ovejas. ¿Y qué es lo que hacen? Violar a las mujeres, violar a los niños, sacarle dinero a la gente, robárselos, los secuestran, los amenazan.
¿sí? Y se aprovechan de la gente desvalida, ¿no? Entonces, es increíble, pero eso es lo que está pasando, ¿no? Sí, estoy hablando aquí en México, a lo mejor ustedes dicen, pues, ¿de qué país estás hablando? Aquí, en México, no estamos hablando. Y tercer hombre que pasa por ahí es uno de Samaria, uno del pueblo de Samaria, y él sí lo ayuda, una persona que no está al 100% conectado con las cosas del Señor. Los samaritanos pues sí tienen sangre judía, pero ya se habían mezclado, ya tenían otras creencias, ya se habían ellos relacionado con otro tipo de gente que no son al 100% judíos, ¿no? Esto nos da a entender que muchas veces pensamos nosotros que los que tienen conocimiento de las cosas de Dios son los que van a ayudar, y no, a veces recibimos ayuda de la gente que no tiene a la perfección el conocimiento del Señor. Y bueno, no les voy a explicar este evangelio, ya lo tenemos por ahí en YouTube, ya lo pueden ustedes buscar. Pueden buscar ustedes Lucas capítulo 10 y ya lo tenemos ahí explicado para que lo tengan ustedes también en observación. Solamente lo estoy remontando porque esa es la limosna, esa es la caridad que le debemos de tener a nuestros hermanos, y eso es lo que tenemos que nosotros hacer como limosna, y no es dar dinero. Aquí vemos como este señor pues le deja 2 monedas al dueño del lugar para que siga cubriendo los gastos de esta persona, pero en realidad no nada más era dinero, sino la ayuda. Vemos cómo le ayudó a curar sus heridas con agua y con aceite, con vino, ¿no? Pero ven que antes pues no había medicamentos como los hay hoy para poder ayudar a las personas. Pero bueno, vamos a leer ahora Mateo 15, del 29 al 31. Jesús salió de allí y llegó a la orilla del lago de Galilea. Luego subió a un cerro y se sentó. Mucha gente se reunió donde él estaba. Llevaban cojos, ciegos, mancos, mudos y otros, muchos enfermos que pusieron a los pies de Jesús. Y él los sanó, de modo que la gente estaba admirada al ver que los mudos hablaban, los mancos quedaban sanos, los cojos andaban y los ciegos podían ver. Y comenzaron a alabar al Dios de Israel. Estas palabras. Y bueno, pues vemos aquí otra ayuda, otra caridad al prójimo. Esto, pues bueno, es 100% hecho por nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esa es la limosna, esa es la ayuda, esa es la caridad que debemos de nosotros tener con respecto al prójimo. Y aquí lo vemos que lo hace al 100% nuestro Señor Jesucristo. Habla de que le hace hablar a los mudos, ¿sí? A los mancos quedan sanos, los cojos los hace caminar y a los ciegos los hace ver. Y hemos visto en la Sagrada Escritura, en los evangelios que tenemos, que hace este tipo de milagros nuestro Señor Jesucristo, la ayuda. Entonces, no le voy a mencionar todos porque todos los evangelios tienen muchísimos momentos en que nuestro Señor Jesucristo hace esa caridad, hace esa limosna, ¿sí? Para que lo tengan ustedes claro, ¿no? Vuelvo a insistir, la limosna no es nada más dar dinero. Bueno, pero vamos a leer otra parte de otro evangelio en donde nos menciona, ¿sí?, también una limosna, pero vamos a observarlo un poquito con más detalle. Nos dice, es Mateo 19, del 16 al 24. Un joven fue a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué cosa buena para tener la vida eterna? Pues la limosna, ¿no? Bueno, ahí vamos, miren, ahí va. ¿Qué dice en el 17? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Bueno, solamente hay uno. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. ¿Cuáles?, preguntó el joven. Y Jesús le dijo: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie. Honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto ya lo he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque era muy rico. Esas palabras. Bueno, aquí vemos entonces que nuestro Señor Jesucristo le pide 3 cosas a ese joven rico: para hacer la limosna, para ayudar a los demás. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres.
Después viene si me sigue, si no pudo el rico hacer esto. Entonces estamos dándonos cuenta aquí, les he proporcionado a ustedes 3 evangelios en los que se está mencionando la limosna y que no es necesariamente dar dinero, sino es ayudar al prójimo. Bueno, vamos a pasar al otro punto, que es la oración. Y bueno, hacer oración es la comunicación que tenemos nosotros con nuestro Padre Dios. Hoy en día, con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. En la iglesia nos han permitido, y digo permitido porque ellos nos han adoctrinado así, a que hagamos oración a los ángeles, a que hagamos oración a nuestra Santísima Madre, a que hagamos oración a los santos. Sí, ellos nos dan permiso y consentimiento, ¿no? En ningún momento, ustedes lo pueden leer, y los que ya leyeron la Sagrada Escritura, los que ya la estudiaron, los que ya la entendieron, y muchos más que ya la interpretaron, quisiera que me dijeran en dónde dice Jesucristo, nuestro Señor, el Maestro, porque es el Maestro, nos dice, pueden ustedes invocar a los ángeles para que les ayuden. ¿Hay alguna cita que ustedes se acuerden donde diga nuestro Señor Jesucristo, ustedes pueden invocar a los ángeles para que les ayuden? ¿No, verdad? No. Sí hay mucha presencia de los ángeles en la Sagrada Escritura y en el Nuevo Testamento, pero no nos dice nuestro Señor Jesucristo, háblenle a los ángeles, ¿no?, para que les ayuden. Otra, ¿en dónde dice, cuando yo me muera y se mueran mis discípulos, pueden pedirle a mis discípulos que les ayuden? Ellos les van a ayudar. En ninguna parte dice eso. Pero voy a poner un punto todavía peor. Yo sé que ahorita muchos van a pagar esta grabación y van a protestar. Pero yo les estoy hablando con respecto a la Sagrada Escritura, lo que dice la Biblia. No quiero tocarles sentimientos a nadie ni hacerlos enojar. Pero yo solamente les estoy, como al principio les dije, les invito a escuchar esta explicación, ¿no? Bueno, muchos otros me van a criticar, pero ¿cuál es otro? Si nuestro Señor Jesucristo, hay por ahí alguna cita bíblica en donde diga, cuando yo me vaya, cuando yo no esté aquí, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega a mí, nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Así lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Entonces, en ninguna parte de la Sagrada Escritura nos dice, cuando yo no esté aquí, ustedes le pueden pedir a mi mamá, a mi madre María, para que los ayude, ¿no? Entonces, vemos nosotros que al único que le debemos de hacer oración y comunicación, según la Sagrada Escritura, es a quién, a nuestro Padre Dios. Sí, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar. Ahorita vamos a leer unas citas bíblicas, Me voy a apurar porque tengo varias citas bíblicas, pues son las que más rápido escogí para ustedes. Y en ninguna estamos rezándole y haciendo oración a los ángeles, a los apóstoles o a nuestra Santísima Madre. En ninguna. No viene en la Sagrada Escritura eso, no viene. ¿Sí? Estamos hablando de oración, no estamos hablando de rezo. Una oración es una comunicación con nuestro Padre Dios. Un rezo es algo repetitivo que ustedes hacen siempre, ¿no? Está repitiendo una oración, ¿no? ¿Sí? O un rezo ustedes inventado por ustedes, ¿no? O por nosotros. Bueno, vamos a pasar al punto principal para que lo tengan ustedes presente. Vamos a leerlo. El primero es capítulo 6 de Mateo, en el versículo del 5 al 9. ¿Sí? Mateo 6, del versículo 5 al 9. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, órale, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta
y ora a tu Padre que está allí a solas contigo. Y tu Padre que ve lo que haces en secreto te dará tu premio. Esta es palabra de Dios. Entonces, pues, ahí está la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos otra, ahí mismo, en Mateo 6, del 9 al 11, y que también está en Lucas, se repite. Vamos a leerla, dice, ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan que necesitamos. Esa es la oración. ¿Y a quién se la estamos haciendo? A nuestro Padre Dios. Es muy curioso, ¿no? Porque hay gente que se pone a orar o a rezar enfrente de una imagen. A lo mejor la imagen de un santo, de un apóstol, de un ángel, de nuestra Santísima Madre. Y están enfrente de esa imagen y se ponen a orar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, esta oración, ¿hacia quién va dedicada? ¿Hacia quién le hacemos esa oración? A nuestro Padre Dios. Entonces es como si ustedes agarraran el teléfono y se comunicaran con su mamá. Y contesta la señora, y bueno, y ustedes dicen, oye, hermano mío, fíjate que estuve en la fiesta y estuve bebe y bebe, y me emborraché y ya no sabía cómo regresarme. Oye, ¿con quién querías hablar? Pues contigo. Es que yo soy tu mamá. Pues por eso te digo, hermano, que me emborraché y no me podía regresar a la casa y tuve que llamar un taxi para que me llevara. Pues así pasa con la oración. Nos ponemos a rezar el Padre Nuestro enfrente de una imagen, de un ángel, de un apóstol, de un santo o de nuestra Santísima Madre, y rezamos y oramos el Padre Nuestro. Pues como que estamos equivocados, ¿no? Como que no es por ahí el asunto, ¿no? Lo hacemos en automático, lo hacemos de una manera muy, muy rara, ¿no? La oración es esta, es la única oración que nuestro Señor Jesucristo nos ha brindado como ejemplo a seguir. Y le tenemos que hacer oración a nuestro Padre Dios. También está en Lucas 11, del 1 al 4. Están un poquito diferentes. Si ustedes se dan cuenta, en Mateo nada más se divide en 5 partes esta oración del Padre Nuestro. Y en Lucas se divide en 7 partes. Ya después ustedes lo pueden buscar, lo pueden ustedes investigar para que lo tengan ustedes también como nota y como algo, pues ya con un estudio más profundo, ¿sí? Pero vamos a pasar a otro evangelio para que también tengan ustedes la información de otra forma de hacer oración, o cuando nuestro Señor Jesucristo nos invita a hacer oración. Está en Juan 17, del 1 al 3. Después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Palabra de Dios. Oigan, muy claramente está aquí en estos versículos la información. Jesucristo está haciendo oración a nuestro Padre Dios. Y miren, lo voy a volver a leer, pero para que ustedes le tengan un poquito más de profundidad. Jesús miró al cielo y dijo, Padre, a nuestro Padre Dios, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que les diste. Y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti. ¿A quién debemos de conocer? A nuestro Padre Dios. El único Dios verdadero, no hay otro. Y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Entonces estamos viendo aquí muy claro que pues, la oración que nuestro Señor Jesucristo hace por los demás. Vamos a leer ahora Mateo 26,
del 36 al 46. Es otra información con respecto a la oración. Y es la clásica que todos tenemos, ¿no? Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní. Les dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y llevó a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Les dijo, siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense ustedes aquí y permanezcan despiertos conmigo. Enseguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente y oró diciendo, Padre mío, si es posible, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Les dijo Pedro, ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo. Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Por segunda vez se fue y oró. Así, Padre mío, si no es posible evitar que yo sufra esta prueba, hágase tu voluntad. Cuando volvió, encontró otra vez dormidos a los discípulos porque sus ojos se les cerraban de sueño. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Entonces regresó a donde estaban los discípulos y les dijo, siguen ustedes durmiendo y descansando, ha llegado la hora. Esta es palabra de Dios. Bueno, nos damos cuenta entonces la oración, que es muy importante. La oración de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, esta la tenemos también en Marcos. Déjenme decirle que la oración del huerto pues nada más está en 2 evangelios, en Mateo y en Marcos. No está ni en Lucas ni en Juan, la oración del huerto. Nos hablan de otra oración, pero no nos hablan exactamente de esa oración, ¿no? Y bueno, pues esto lo tengan ustedes allí presente para que también los que les gusta el estudio, ¿no?, tengan ahí pendiente. Vamos a leer una más con respecto a la oración. Está en Mateo 17, del 14 al 21. Capítulo 17, del 14 al 21, en Mateo. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mí, ten compasión de mi hijo porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Aquí se lo traje a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho y quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar al demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete a otro lugar, y el cerro se quitaría. Nada les sería imposible. Esta es palabra de Dios. Entonces, vemos aquí cómo nuestro Señor Jesucristo cura a este joven. Y aquí habla que por medio de la fe. Pero quiero yo a ustedes enunciarles que, por ejemplo, vamos a pasar a Marcos, capítulo 9, para que lo tengan ustedes y vean la diferencia. Capítulo 9, del 14 al 29. Voy a darle lectura. Cuando regresaron a donde estaban los discípulos, lo encontraron rodeados de una gran multitud, y algunos maestros de la ley discutían con ellos. Al ver a Jesús, todos corrieron a saludarlo llenos de admiración. Él les preguntó, ¿qué están ustedes discutiendo con ellos? Uno de los presentes contestó, Maestro, aquí te he traído a mi hijo, pues tiene un espíritu que lo ha dejado mudo. Donde quiera que se encuentra, el espíritu lo agarra y lo tira al suelo y echa espuma por la boca. Le rechinan los dientes y se queda tieso. He pedido a tus discípulos que le saquen ese espíritu, pero no han podido. Jesús les contestó, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan acá al muchacho. Entonces llevaron al muchacho ante Jesús, pero cuando el espíritu vio a Jesús, hizo que le diera un ataque al muchacho, el cual cayó al suelo y revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre, ¿desde cuándo le sucede esto? El padre contestó, desde que era niño. Y muchas veces ese espíritu lo ha arrojado al fuego y al agua para matarlo. Así que si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo,
¿cómo que si puedes? Todo es posible para el que cree. Entonces el padre del muchacho gritó, yo creo, ayúdame a creer más. Al ver Jesús que estaba reuniendo a mucha gente, reprendió al espíritu impuro y diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te ordeno que salgas de este muchacho y que no vuelvas a entrar a él. El espíritu gritó e hizo que le diera otro ataque al muchacho. Luego salió de él dejándolo como muerto. De modo que muchos decían que en efecto estaba muerto. Pero Jesús, tomándolo de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Luego Jesús entró en una casa y sus discípulos le preguntaron a solas, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese espíritu? Y Jesús les contestó, a esta clase de demonios solamente se le puede expulsar por medio de la oración. Bueno, pues ahí está muy claramente, ¿no? Entonces la oración es muy importante. Con esto termino diciendo este punto para que no tengan ustedes bueno, pueden ustedes buscar otros puntos más ahí en la Sagrada Escritura y pueden ustedes checar, ¿no? Pero vamos a pasar al tercer punto, que es el ayuno. Muchos piensan que el ayuno es el dejar de comer carne, el no desayunar en las mañanas, el dejar de fumar, el dejar de tomar vino. Es lo que ofrecen como ayuno en tiempo de Cuaresma. Y pues no, o sea, el ayuno no solamente es eso, sino ahorita lo vamos a ver también en el Evangelio. Y lo tenemos ahí en Mateo 9, del 14 al 17, para que lo tomen ustedes. Y lo acabamos de ver en el versículo, en el Evangelio de la oración, en donde el ayuno es muy importante para que puedan ustedes expulsar el pecado, para que puedan ustedes ayudar al prójimo, como no lo pudieron hacer los discípulos, porque les faltaba oración. Marcos nos lo dice así, en Mateo nos dice que es la oración, la fe. Entonces es muy importante esto, pero lo quiero yo retomar, o lo quiero yo para que ustedes den cuenta que para poder quitarnos al maligno, el pecado, pues tenemos que hacer oración, tenemos que hacer limosna, la caridad, tenemos que hacer ayuno. Pero vamos a leer entonces la cita bíblica en donde se habla un poquito más con respecto al ayuno. Hay muchas partes en la Sagrada Escritura, pero bueno, pues yo solamente escogí algunas. Vamos a leer capítulo 4, del 1 al 11, y también está en Lucas y en Marcos, pero lo vamos a leer. Bueno, vamos a ver en Lucas capítulo 4, también lo menciona, del 1 al 12, Marcos 1, del 12 al 13. Vamos a leer con Marcos. Vamos a leer en Marcos 1, del 12 al 13. Después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto. Allí estuvo 40 días viviendo entre las fieras y siendo puesto a prueba por Satanás. Y los ángeles le servían. Entonces vemos ese momento en que nuestro Señor Jesucristo es puesto a prueba después de haber estado 40 días y 40 noches en el desierto en ayuno constante, en oración constante. Se estaba preparando para llevar a cabo la doctrina de nuestro Señor Jesucristo a toda la gente. Y es la que tenemos aquí nosotros ahorita, afortunadamente, en estos evangelios. Tenemos los Hechos de los Apóstoles, tenemos muchas cartas escritas por Pablo, tenemos algunas otras cartas de Pedro, de Juan, Santiago, de Judas, y tenemos el libro de la Revelación, hecho por la comunidad juánica, que pues se le acredita a Juan, ¿no? Pero pues bueno, es la comunidad juánica, los seguidores de Juan. Entonces vemos cómo ahí está la presentación de nuestro Señor Jesucristo, en la que pues hace ese ayuno, y después de ese ayuno es presentado el demonio, y es tentado por el demonio, quien lo quiere pues hacer salir de sus
de sus, de sus objetivos, ¿sí? Sin saber el demonio que era el Hijo de Dios, pues no lo sabía, ¿no? Y quiero entonces también que ustedes vean que el ayuno es muy importante para la vida cotidiana de todos nosotros. Todo esto se nos pide principalmente que lo hagamos en tiempo de Cuaresma, ¿no? Que es el de la preparación son 40 días de preparación para poder recordar y vivir la pasión de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Vamos a leer una lectura más, que es Mateo 6, del 16 al 18. Mateo 6, del 16 al 18. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara de triste, como los hipócritas, que aparentan tristeza para que la gente vea que están ayunando. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Tú cuando ayunes, lávate la cara, arréglate bien, para que la gente no note que estás ayunando. Solamente lo notará tu Padre que está a solas contigo y Él te dará tu premio. Esa es palabra de Dios. Bueno, pues ahí está muy claramente, ¿no? Está hablando nuestro Señor Jesucristo del ayuno. Capítulo 6, del 16 al 18. Y bueno, pues lo pueden ustedes seguir. Hay varias citas bíblicas en las que podemos nosotros recurrir para saber cómo debemos de orar, cuál es la verdadera limosna, cómo debemos de ayunar, y que el ayuno, pues, así como nuestro Señor Jesucristo lo ayudó. Recuerden esa lectura, la pueden ustedes también buscar, ya la tenemos ahí explicada, las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que son 3 tentaciones. No se las voy a platicar yo ahorita, pero bueno, pues les estoy invitando a que lo busquen, lo estudien y lo tengan ustedes presente, ¿no? Y vemos muchas acciones de ayuda de nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo el hombre de la mano tullida, ¿sí? Entonces, pues, vemos cómo Dios, nuestro Señor Jesucristo, ayuda a sacarle el demonio, a exorcizar a varias gente, ¿no? La ayuda que le hizo a la mujer que venía del pueblo de Naín, que le cura a su hijo para que su hijo se haga cargo de su madre, era su único hijo. Entonces vemos esa otra acción de ayuda, de limosna, que nuestro Señor Jesucristo es la caridad, porque en realidad en vez de limosna deberíamos de haberle puesto caridad, ¿no? Sí, pues le pusieron limosna, y mucha gente al oír limosna dice, no, pues es dinero, hay que dar dinero. No, para nada, bro. Es como les digo, resucita a Lázaro, ¿sí? A su amigo de nuestro Señor Jesucristo. No sin antes, si ustedes se acuerdan del Evangelio, de la resurrección de Lázaro, pues le pide a nuestro Padre Dios, primero ese consentimiento, ¿no? Y a pesar de que ya vimos que nuestro Señor Jesucristo ayuda a muchos enfermos, ¿no? Y que la limosna es constante, esa ayuda, esa caridad es constante, a darle de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. En otra le dio de comer a 4,000 hombres sin contar mujeres y niños, ¿sí? Entonces, todo esto, pues, lo tenemos ahí en la Sagrada Escritura, ¿sí? Tenemos que Jesús sana a 2 ciegos, ¿no? Cuando sale de Jericó y van siguiendo a Jesucristo. Están sentados en el camino estos ciegos y le empiezan a gritar, hijo de David. Sabían que era descendiente de David, estaban ciegos, pero no eran ignorantes, ¿no? La gente los hacía callar a los ciegos, ¿no? Cállense, viejos ciegos, ¿no? Porque ahora en día, pues estamos en el 2021, pues ya se nos prohíbe decirles ciegos, ¿no? Sí, porque ya salió un comunicado del gobierno, ¿no? La función pública. Estamos en México, ¿eh? En donde dice que ya no les podemos decir ciegos ni discapacitados. Ahora tenemos que decirles que son personas con discapacidad visual. Ya no les podemos decir ciegos, ¿no? Porque nos andan demandando. ¿Sí? Si son sordos, pues imagínense, aquí la Sagrada Escritura pues ya está cometiendo
mucha violación a la ley, ¿verdad? Porque aquí dicen, no, pues están sordos, no les podemos decir sordos, yo creo que ya ahora van a tener que recapitular la Sagrada Escritura, y cuando dice aquí que Jesús curó a sordos, pues no tienen que poner Jesús curó a personas con discapacidad auditiva. Sí, no, porque si le dices, pues, andan demandando a la Sagrada Escritura. Sí, a los sordos, a los ciegos, ya nos podemos decir, a los mancos. Son hombres personas con discapacidad motora. Sí, porque no pueden caminar, ¿no? Son cojos y mancos. Híjole, no. En eso se preocupa nuestro gobierno en la actualidad. Aunque bueno, pues yo tengo otros datos que están aquí en la Sagrada Escritura, en donde nos está diciendo que está correcto decirles sordos, ciegos, mancos, cojos. Pues así está, ¿no? Es nuestro idioma. No estamos ofendiendo a nadie, ¿no? Pero bueno, les digo aquí estos dos ciegos que estaban ahí en el camino a Jericó y que le gritan a nuestro Señor Jesucristo y lo están callando. Jesús se detiene y los llama y les pregunta, ¿qué quieren? ¿Dinero? ¿Limosna? Pues no. ¿Para qué les iba a servir la limosna, el dinero a los pobres ciegos? ¿Para qué? Ellos lo que querían era ver. ¿No? Pues queremos ver. Le dicen a nuestro Señor Jesucristo. Perdón, se me olvidó decirles en dónde está esta lectura. Está en Mateo 20, versículo 29 hasta el 34, ¿no? Van a decir ustedes, ¿ya para qué? Pues ya nos contó toda la historia. No, ahí está, la pueden releer, ¿verdad? ¿Sí? Capítulo 20 del 29 al 34. Y en el versículo 34 Jesús les dice que tiene compasión de ellos. Les tocó los ojos. En el mismo momento los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesucristo. Al primero que vieron fue a nuestro Señor Jesucristo. No hubo necesidad que se murieran, ¿verdad?, para ver a nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que nuestro Señor Jesucristo, el día que nos moramos, pues lo vamos a ver. ¿Sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta si tenía bigote, barba, estaba greñudo, era flaco, era alto. Dirán las mujeres, a ver si estaba guapo. Pues sí, porque las muchachas así son, ¿no? Luego quieren saber si nuestro Señor Jesucristo estaba guapo, ¿no? Si era de ojos azules, claros, así, si tenía la nariz respingada, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí estos ciegos, pues lo primero que vieron después de recobrar la vista por nuestro Señor Jesucristo fue ver exactamente a nuestro Señor Jesucristo. O sea, qué bárbaro, ¿no? Si sacaron la lotería, pues sí, aparte de recobrar la vista, pues lo primero que ven es a nuestro Señor Jesucristo. Y como yo les decía, sana enfermos de Genezaret, nuestro Señor Jesucristo. Cruza por ahí el lago de Genezaret, el lago de Galilea, ¿no? ¿Sí? Donde amarraban en la orilla la barca y se bajan de la barca y reconocen a Jesucristo, la gente, y empiezan a llevar en camillas a los enfermos. Pues sí, pues estaban siguiendo a Jesucristo pues para que los curara de sus enfermedades. Como no había hospitales, no había clínicas, no había médicos suficientes. No, Lucas yo creo que se escondía, ¿no? Habiendo tantos enfermos, dice, ¿yo cómo los voy a curar? En realidad, pues Lucas sabe de médico lo que yo sé hoy de médico. Pues nada, porque hoy la medicina está tan avanzada que, pues sí. No. Y había gente que nada más con que quisiera tocar la capa de nuestro Señor Jesucristo, quedaban sanos. Entonces, pues no necesitaban ir a la farmacia similar a comprar su medicamento, solamente. Entonces, toda esa caridad, toda esa limosna, es la ayuda de nuestro Señor, ¿verdad? Sí, entonces, es la ayuda que acuérdense que nuestro Señor Jesucristo manda a sus discípulos a predicar, manda a 72 discípulos también, estoy hablando de otros que no fueron los apóstoles, otros de 72 discípulos, los manda a predicar, a curar enfermos, a exorcizar a la gente, ¿sí? Y de dos en dos, ¿no? Imagínense, ¿no? Y después regresan y le dicen a nuestro Señor Jesucristo, hemos podido ayudar a la gente, hasta los demonios se salían de la gente, ¿no? Y dice nuestro Señor Jesucristo, pues no se alegren de que el demonio salga de las personas, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro en el cielo. Así dice, que estén escritos sus nombres en el cielo, ¿no? Entonces, pues todo lo que nosotros hagamos en nombre de nuestro Señor Jesucristo,
pues quedará anotado en el cielo. Cuando nosotros nos moramos, el Señor no nos va a decir, a ver, como cuando nos vamos a confesar, ¿verdad? Los que son católicos, los que somos católicos, se van a confesar. Y el Padre dice, a ver, dime tus pecados. Y ahí empieza uno como la Chabelita. No sé si la conozcan, pero pues es una comediante, ¿no? Y ahí van ustedes, dicen sus pecados. Pues no, cuando nosotros nos vayamos a morir y estemos bien muertos y estemos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Él no nos va a decir, a ver, dime tus pecados. Pues no. No. Sí. No necesita Él saber nuestros pecados, pues ya sabe cuál no. ¿Qué cosas hiciste? ¿Sí? ¿Cumpliste con lo que te pedí, que era que te pusieras a trabajar con los dones del Espíritu Santo? ¿Hiciste lo que tenías que hacer para bien del prójimo? ¿Esa limosna, esa oración y ese ayuno? Eso es lo que nos va a preguntar el Señor, ¿no? Y si le decimos, sí, pues la única cosa que hice fue que le di 100 pesos a un señor que, pobrecito, que estaba pidiendo limosna. Y Jesús le va a decir a Pedro, dale sus 100 pesos y mándala al infierno. Pues así de fácil, ¿verdad? Está muy lleno el cielo como para... Ese es un chiste, es una broma, perdón, pero bueno, se me salió. Espero que esto les haya gustado y que hayan entendido qué es la limosna, la oración y el ayuno. Que Dios te bendiga.